El título de este mensaje se llama ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios? Amén. Poquitos. Y para mucha gente, escuchar la voz de Dios, hay algo muy peculiar de la gente que quiere escuchar la voz de Dios. Y es que ellos quieren escucharla de la manera que quieren escuchar la voz de Dios. No sé si me voy a entender. Es que si Dios no me habla así, no la escucho. ¿Cuántos saben eso? Es que si yo hago tal cosa y Dios hace esto, hace caer esto y mueve esto. Y digo yo, pero ¿acaso Dios no tiene que hacer caso a nosotros? ¿Y qué pasa? Muchas veces esperamos que venga una voz del cielo y nos diga, tienes que hacer esto y esto. Y déjeme decirle, Dios no trabaja así. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios no trabaja de la manera que nosotros queremos. Él trabaja de la manera que Él quiere. Y Él a veces usa a la gente que nosotros no queremos o que decimos, para darnos palabras. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos la gente del mundo les ha dado profecías, palabra, prédica? A mí todo el tiempo. Digo yo, qué increíble que Dios use personas que no le aman, que no viven para Él, para darnos una palabra a nosotros. Y por eso yo quiero que entendamos cómo escuchar la voz de Dios. Hay una historia sobre el presidente Theodore Roosevelt de los Estados Unidos. Estaba en una reunión con mucha gente importante y mucha gente de la que él quería aprender. Pero él llegaba y le preguntaba a la gente, ¿cómo está? Y la gente le decía, bien, ¿y usted? Y se iban. ¿Sí, hermano? Ajá. Y la gente se iba. Como cuando se va por la calle y le dice a alguien, hermano, Dios le bendiga, sí, adiós, hasta luego, y salen corriendo. Como que van rápido. Y él se enojó mucho, porque él era una persona muy interesada en aprender. Entonces comenzó a decirle a la gente, esta mañana maté a mi abuela. Y la gente se asustaba. Y se iba. Y se iba. Y todo el mundo lo ignoraba. Hasta que llegó un señor y le dice, seguro se lo merecía esa señora. Tal vez suena un poco fea la historia, pero lo que él quería era escuchar a los demás. A veces nosotros somos esas personas. Llegamos donde Dios y Dios nos quiere hablarnos y nosotros, sí, yo te amo, yo te adoro, yo te exalto, adiós. Y nos vamos. Nos vamos. Y usamos las mismas palabras o las mismas frases para saludar a los demás, a veces hasta como con Dios. Sí, Señor, tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo te adoro, tú sabes que yo te exalto, y nos vamos. Parecemos el fariseo. Y actualmente vivimos días llenos de mucha turbación y bullicio. Muchas voces nos hacen estar distraídos y a veces estresados. Los días están llenos de diferentes voces que la mayoría de esas voces nos quieren alejar de Dios y turbar nuestra percepción de Él. Además, cuando ponemos atención a estas voces, distorsionamos la voz de Dios en nuestra vida. Por esta razón es necesario realizar pequeñas prácticas con el fin de poder librarnos de esas distracciones y aprender a escuchar la voz de Dios de una manera más efectiva. El profeta Elías nos muestra cómo prepararnos para escuchar la voz de Dios, cómo aprender a diferenciar su voz de las demás, ya que él escuchó la voz de la gente negativa. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 19, para explicar esto. Primera de Reyes, capítulo 19. Me dice amén cuando está ahí. Primera de Reyes, capítulo 19. Y vamos a ver cómo el profeta Elías, un profeta lleno de Dios, por escuchar a la gente incorrecta, se alejó del propósito de Dios para su vida. Primera de Reyes, capítulo 19. Me dice amén cuando está ahí. Primera de Reyes, capítulo 19. Dice la palabra, en el versículo 1. Dice la palabra. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas
Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Envió un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allá a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse, y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Vamos a hacer un poquito de contexto. Días antes, Elías había enfrentado a 400 profetas y había ganado la batalla. Él estaba muy feliz y llega alguien que era hasta un sirviente y le dice: te vamos a matar, y se asusta. ¿Qué pasó? ¿O qué tuvo más efecto? ¿Lo que la persona le dijo o lo que él creyó? Lo que Elías creyó. Él no solo escuchó lo que la persona le dijo, sino que se la creyó. ¿Cómo es posible que hace pocos días hizo algo muy grande para Dios y hoy se está creyendo la mentira que una persona le dijo? A veces nosotros recibimos bendiciones aquí y llega alguien al otro día de la semana y nos dice: es que usted no vale para nada. Nos apagan, nos derrotan. Esa gente solo sirven para impresionar. Si usted lo ve, Jezabel solo servía para impresionar. Y así es el diablo también. Solo sirve para impresionar. Y lo que siempre nos dice son mentiras. ¿Y qué pasó? Elías se creyó la mentira. ¿Por qué? Porque él creyó a las voces humanas en vez de a las voces de Dios. Él creyó lo que una persona que estaba en contra de Dios, oiga esto, una persona pecadora, una persona mala, una persona que cometía muchos pecados, y su criado, que no era la gran cosa, le dijeran y le hicieran creer algo al punto de huir del propósito de Dios. Hay mucha gente que por algo que les han dicho han huido del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque las palabras tienen mucho poder. Pero el poder que las palabras tienen está en el poder que usted deje que tengan sobre usted. Si la gente le comienza a decir: usted es un degenerado, usted no va a lograr nada, y usted no les hace caso, usted sigue. Pero si usted se comienza a creer esas mentiras, llegará un día en que esas mentiras se conviertan en su verdad. Y eso le pasó a Elías. Él no escuchaba las voces de la gente que estaba con él, de la gente que quería volver a Dios, porque Dios más adelante le dice: hay 7,000 que no han hecho lo malo, hay 7,000 buenos todavía, porque él decía: no hay nadie bueno. Cuando comenzamos a creer las voces que no son de Dios, comenzamos a reclamarle a Dios: es que aquí todo el mundo es malo, todo el mundo se porta mal y yo solo me porto bien. Eso decía Elías. Y Dios le dijo: aún queda gente buena, deje creer las mentiras. Si escuchamos las voces que nos amenazan y tratan de derrotarnos, terminaremos huyendo del Señor como Elías. Cuando escuchamos la voz de Dios en vez de las negativas, cuando no escuchamos la voz de Dios en vez de las otras voces, haremos cosas impulsivamente. ¿Qué hizo Elías? ¿Se fue? Le dicen eso, que lo van a matar, se asusta y sale corriendo. Un profeta hizo algo muy impulsivo. Cuando nosotros comenzamos a creer las mentiras, hacemos cosas impulsivamente. Cuando escuchamos las voces del enemigo, nos alejamos de los que nos pueden ayudar. Elías iba con su siervo y le dice: quédese aquí, yo me voy. Si estamos solos, somos una presa fácil porque estamos confundidos. Cuando te sientas débil, no salga corriendo y se encierre. Y yo no le voy a decir nada a los hermanos porque ¿qué van a decir? Busque a alguien que te ayude. Sí, tenemos a Dios, pero muchas veces necesitamos a otra persona que nos escuche. Y si usted me dice que no necesita a nadie que lo escuche, yo le digo: bueno, dígame el secreto. Somos personas. ¿Y qué pasó a Elías? Por querer mentiras, él se alejó de todo el mundo. Se alejó de su propósito, se alejó de sus amigos, se alejó inclusive de su sirviente, que estaba siempre con él. Cuando nosotros creemos las mentiras que nos dicen y vio que tal persona hizo tal cosa, nos alejamos. Uy, sí, qué mal. Pero no conocemos la verdadera historia.
obviamos lo que realmente es. Cuando creemos las mentiras del enemigo, decimos cosas sin sentido. ¿Qué dijo Elías? Deseo morirme. Deseo morirme. Qué increíble. Alguien que había obtenido una victoria tan grande, hoy deseaba morirse. Él dejó que la mentira entrara en su corazón y lo hiciera creer eso. De ser un profeta, era como la superestrella. Decían, uy, Elías nos ayudó, Elías hizo descender fuego del cielo a través del Señor. Y hoy él quiere morirse. A veces uno dice, pero ¿y ese hermano estaba tan bien? ¿Qué le pasó? O a veces uno dice, ¿qué me pasó a mí? Porque nosotros también. Elías estaba tan desanimado que ni aun cuando el ángel se le apareció y lo alimentó en el desierto, no se asombró por lo que Dios había hecho. Esa fue la primera vez que un ángel llegó y alimentó a Elías. Bueno, lo que dice la Biblia. A veces en los momentos más oscuros, cuando nosotros estamos creyendo las mentiras de los demás, Dios hace milagros y nos habla, pero por ver el problema no medimos la magnitud del milagro. Estamos ciegos. Y no solo el enemigo, hay personas a nuestro alrededor que se dedican y que su único plan y propósito es vernos caídos, derrotados, destruidos. Y a veces ellos no lo saben porque ellos son instrumentos del enemigo. Y a veces ellos ni se dan cuenta. A veces ellos ni se dan cuenta. O a veces hay cosas tan simples que nos hacen daño. Aleluya. Diga ay, diga aleluya, diga algo. Y sí, mucha gente nos va a decir mentiras y no podemos escapar de eso. Vivimos en este mundo y no podemos escapar de eso. ¿Habrá gente negativa? Siempre. En todo lugar que vayamos, siempre. En la iglesia, en el trabajo, en los estudios, siempre. Y una característica de la gente negativa es que ellos no se quieren ir solos, quieren jalarlo a uno. Como que predican lo que viven. ¿Cómo podemos prepararnos para escuchar la voz de Dios? Vamos a ir al versículo 8. Dice, se levantó pues Elías y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Primero él se fue al desierto sin saber a dónde iba. Después de que el ángel se le aparece, él dice, voy a ir a Horeb. ¿Qué era Horeb? El lugar donde estaba Dios, el monte de Dios, donde ellos creían que habitaba la presencia de Dios. ¿Cómo entonces nos podemos preparar para escuchar la voz de Dios? Yendo a la presencia de Dios. Antes ellos tenían que ir a un lugar. Vamos a ir al tabernáculo. Aquí, vamos a ir y vamos a orar. Ahora nosotros podemos ir a la presencia de Dios donde quiera que estemos. Y muchas veces no escuchamos la voz de Dios porque no queremos escucharla. No queremos escucharla. Uno dice, es que Dios no me va a hablar si yo no estoy en mi cuarto, si no estoy orando. Y a veces estamos así en la calle, trabajando, estudiando, y Dios nos quiere hablar, pero nosotros no queremos escuchar. Para escuchar la voz de Dios, no necesitamos estar en un lugar específico, pero sí de la actitud correcta para escucharla. Muchas veces nos gusta hablar mucho. Y llegamos a hablar y santo y aleluya y decimos un montón de cosas. Y yo le pregunto, ¿se ha parado usted a escuchar lo que Dios quiere decirle? Porque yo creo que en este tiempo Dios nos quiere hablar. Mucho. Mucho. ¿Por qué? Porque yo no solamente lo he visto en la gente de la iglesia, lo he visto en la gente que no es cristiana. Dicen, he estado en la casa, he sentido que necesito hacer tal cosa. Y usted los ve y usted se asusta y dice, ¿se va a convertir este hermano? Porque la gente está sintiendo una necesidad de Dios. Me decía una persona de Estados Unidos, vieras qué avivamiento estamos viviendo aquí. Dice. En las protestas la gente predica
y la gente quiere al Señor. Gente que antes odiaba a la iglesia, gente que antes nos maldecía, hoy quieren volverse a Dios. Y yo le decía algo que es muy triste, pero yo lo sé porque me lo han contado. Yo le digo, eso pasa como hace muchos años pasó donde yo vivo. Yo no había nacido, pero me contaron que cuando hubo un desastre, el terremoto, mucha gente se convirtió. Pero después de un tiempo, chao, chao. Chao, chao. Y yo le decía eso a ella, porque para la gente americana, un avivamiento es algo raro. Es algo que ellos ven como, ¿y esto qué es esto que está pasando? Yo le decía, ellos están sensibles de corazón. Y me decía, ¿por qué? Por la necesidad que están viviendo. Hoy la gente ha abierto su corazón a Dios por la necesidad que están viviendo. Yo le pregunto a usted, ¿nos hemos sensibilizado nosotros? ¿Nos hemos sensibilizado o seguimos iguales? Ay, ay, ay. Para escuchar la voz de Dios, debemos preparar el ambiente e ir a un lugar donde sintamos que el Espíritu Santo nos está guiando. ¿A qué me refiero con esto? Debemos ir a un lugar donde nosotros sepamos que no vamos a ser distraídos y que vamos a escuchar la voz de Dios de una manera tranquila. O el lugar que usted siempre usa para ir a escuchar la voz de Dios, para ir a hablar con Dios. En mi caso, lo que hago es irme a caminar en las mañanas, en la madrugada. No sé si alguno me ha visto, creo que Klender me ha visto. Y usted me ve ahí, y la gente seguro pensará que estoy loco, porque yo voy moviendo los labios y yo voy orando, Señor, gracias. Te alabo, te adoro, te exalto. Y en medio de ese montón pasan los carros, pasan las motos, pero yo voy en otra cosa. Yo diciendo, Señor, háblame. Háblame, Señor. Y se siente una paz. Porque a veces nosotros decimos, es que yo voy a orar en la casa. Y en la casa es donde estamos más estresados. Por eso tienes que, no le estoy diciendo que tiene que hacer lo mismo que yo, pero sí tiene que buscar el lugar donde se sienta cómodo para que Dios le hable. Puede ser solo en nuestro lugar de hablar con Dios, en la iglesia con otros hermanos, como estamos hoy aquí. Ahora tal vez no sea como antes, que alguien sentía algo y le decía a uno, uy, el Señor me dice. En un lugar neutral, donde no necesariamente estemos con ese propósito. Con amigos o personas inconversas, que pasa mucho, a mí me pasa mucho. Elías eligió una cueva. Dice que él estaba solo en la cueva, descontaminado de todas las voces exteriores. A veces nosotros estamos, vamos a ponerlo de esta manera, a veces estamos contaminados con lo que escuchamos. ¿Por qué? Vemos las noticias, solo cosas malas. Yo ya ni veo las noticias. En mi casa yo no veo las noticias. La gente pone las noticias y yo digo, quite eso. Porque si usted nota, todos hablan malo, 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 todo está mal, todo está mal, todo está mal, todo está mal, todo está mal y todo está mal. Y sí, es la realidad. Pero ellos no están dando una solución. Y la solución es Cristo. La solución es Dios. Y ellos solo dicen malo, 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 que estamos mal. Por eso yo no voy a escuchar malas noticias. No quiero. Y Elías escogió la cueva. Cuando él estaba en esa cueva solo, él pudo escuchar la voz de Dios. Y Dios comenzó a manifestarse. Vea lo que dice el versículo 9 de Primera de Reyes 19. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Oiga, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Hasta que él estuvo en un lugar solo, alejado de todas las voces negativas, pudo escuchar la voz de Dios. Hasta ese momento. La cueva se puede representar como el lugar más privado, el lugar donde dispones a escuchar la voz de Dios. Y como dije, no es solo un lugar, es una actitud. Porque a veces, yo lo he visto muchas veces,
Llegamos donde Dios y antes de decirle que nos hable, queremos contarle todo. Es tan bonito llegar donde Dios y no decir nada y abrir nuestro corazón ante Él. Porque sabemos que dependemos de Él, sabemos que le necesitamos. Reconocemos su señorío, su gracia, su favor. Y yo lo he visto porque conozco una persona que es muy tímida. No es de esta iglesia, así que no vuelvo a ver a nadie, no saque conclusiones. Y es cristiana. Y me decía que mucha gente le ha dicho, o la ha regañado y le ha dicho, ¿por qué usted no ora? Usted no ora. Porque cuando estaba en el culto, ella no ora duro, no grita, no. ¿Saben a lo que me refiero? No habla duro. Pero ella dice, lo que ellos no saben es que yo siento la presencia de Dios siempre. Yo no necesito hablar duro, Brandon, dice. Yo abro mi corazón, yo siento la presencia de Dios. Hasta me caigo al suelo, dice, sin decir nada. Y digo yo, qué vacilón. ¿Y por qué los que pasamos diciendo, a veces no escuchamos la voz de Dios? Por lo mismo, porque no queremos escucharla. Solo queremos hablar. Personas como esas son las con las que Dios trata mucho, porque ellos están dispuestos a escuchar, están dispuestos a aprender de Dios. Ahora, ¿cómo podemos hacer para reconocer y obedecer esa voz? Porque a veces vienen voces a nosotros que no son la voz de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque hay muchas veces que nosotros decimos, es que esto es de Dios. ¿A cuánto les ha pasado que han metido las patas? ¿Que han sentido que algo es de Dios y no era de Dios, era de nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Y pasa todo el tiempo. Pasa todo el tiempo. Le pasa hasta que está más cerca de Dios. Porque así Dios nos enseña también. Y para tomar estas decisiones, debemos aprender a reconocer la voz de Dios primero. En el versículo 11 de Primera de Reyes 19 dice que Dios le dijo a Elías, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y vamos a explicar esta analogía. Vino un viento, dice la palabra, fuerte y poderoso. Y sí, esos son arquetipos de la presencia de Dios. El viento, el fuego, el terremoto, el poder de Dios. Pero ¿por qué Elías no hizo nada cuando vio eso? Él necesitaba una confirmación de Dios. ¿Qué fue lo que lo hizo sentir la presencia de Dios? El silbo apacible. ¿Saben por qué? Y yo lo hablaba de eso un día con Eric. La característica principal de que estamos en la voluntad de Dios y que estamos haciendo lo que Dios quiere es la paz que eso nos transmite. Si usted no siente paz en lo que está haciendo, déjeme decirle que puede ser que eso no sea lo que Dios quiere para usted. Uno debe sentir la paz, la confianza y la convicción. No es que viene una voz del cielo, una luz y me habla. No. Es la paz que sintamos al hacer lo que hacemos para Dios. Porque la paz es una característica principal que debemos buscar en lo que queremos hacer para Dios. Hay muchas cosas que uno quiere hacer y cuando uno las comienza uno siente como no me siento del todo bien. Y uno dice, ¿es un sentir o es lo que yo quiero? No. Si tú no sientes paz, no es de Dios. Si tú no sientes paz en ese trabajo, no es de Dios. Si tú no sientes paz en esa carrera, no es de Dios. Otro aspecto que determina la voz de Dios es que siempre se caracteriza por ser algo positivo, algo que va a influir positivamente en nosotros. Y déjeme decirle algo,
muchas veces, y yo siempre digo esto, lo que Dios quiere, el plan y el propósito de Dios quiere para nosotros, no es lo que nosotros queremos. Qué lindo es Dios. Uno dice, yo quiero hacer esto y esto. Y Dios dice, no. No. Dios dice, no. Porque no es lo que nosotros queremos al final. Es lo que Él sabe que a nosotros nos beneficia. Y eso es a veces como una medicina, como estos jarabes que le dan a uno en la clínica para la tos, que saben feo. Entonces los toma y te dice, uy, ¿qué? Yo no soporto esos jarabes. Pero nos hacen bien. Nos hacen bien. Y a veces somos como niños que huimos. Dios es como la persona que nos quiere dar la cura, nos quiere inyectar. Y como chiquitos salimos corriendo, uy, no, eso me duele. Y sí, puede doler por un momento. Y no ser tan satisfactorio al inicio. Pero al final todo tiene un propósito. ¿Cuántos dicen amén? A mí me pasó. Hay cosas que Dios ha puesto en mi corazón y digo yo, eso no es de Dios. Pero me jala, como que te jala, como que te jale, como que te dice, sí, venga. Y al principio uno tiene miedo, se asusta. Me acuerdo la vez que me dijeron, queremos que usted vaya a la zona indígena a predicar. Y yo sí, a traducir lo que yo sé hacer, con lo que me siento más tranquilo. Está chamba, digo yo, solo me acomodo y ya traduzco bien. No chamba, pero me refiero a que es algo que yo estoy más acostumbrado a hacer. Y me dice Gary, no. Los pastores quieren que usted predique. ¿Cómo? Usted. Pero yo solo interpreto, le digo yo. Yo sé predicar, le digo yo, pero aquí solo interpreto. Yo lo veía como un gran reto. Porque es difícil predicar allí. La comunidad allá, ellos tienen unas características diferentes a nosotros. Y les predica diferente. Y yo lo veo en Gary. Y yo decía, Gary, pero es que yo no puedo. A mí me da miedo. Pero me jalaba. Y Gary me decía, hágalo. Y para la gloria y honra de Dios, 2 personas se convirtieron ese día que yo prediqué. Yo no me di cuenta. Yo digo, bueno, eran un montón de jóvenes. Eran bastantes, eran como casi 200 jóvenes. Y yo estoy predicando y yo los veía jugando y yo decía, ay Dios, nadie me está escuchando. Yo con ganas de llorar ahí predicando. Y al final digo, bueno, ¿quién quiere aceptar al Señor? Y yo tengo los ojos cerrados y estoy llorando cuando veo 2 personas al frente aceptando al Señor y yo, santo Dios. ¿Y esto dónde salió? Porque era lo que Dios quería para mí, a pesar de que yo tenía miedo de hacerlo. Si yo hubiera escuchado las voces que me decían que no, que eso es muy difícil, nunca lo hubiera hecho. Y aunque parecía difícil, me atreví, como dice. Me tiré al agua y vi la mano de Dios. Y yo siempre lo veo en mi vida, de que esa es la manera en la que Dios nos habla, esa es la manera en la que Dios quiere que nosotros nos movamos. Porque la voz de Dios se manifiesta de maneras diversas y cada vez Dios es creativo en cómo nos habla. A veces nos habla directamente, usted tiene que hacer esto y esto. A veces nos habla por un sentir en nuestro corazón. Usted dice, uy, siento hacer tal cosa. Y se lo voy a decir así, iglesia, en un ejemplo claro y directo. A veces siento darle algo a tal hermano, sea una comida, sea algo, no sé, siento esto. Y a veces, no, y nos vamos. Y a veces el hermano estaba en necesidad. Dios te estaba hablando. Pero ¿qué pasó? No lo quisimos escuchar. Porque esperamos a que Dios nos diga, tienes que ir donde está el hermano y darle tal. No. Dios pone un sentir en nuestro corazón. Y nosotros hacemos mal en no escucharlo. ¿Por qué? Porque si es bueno, si es positivo, hay que hacerlo. Y voy a decir algo así como, tal vez que suena un poquito raro, pero ¿cuántos han sentido predicarle a alguien que tal vez tú no le caes tan bien? Que no te tolera mucho. Mi tío levanta la mano, porque yo sé que sí. Y yo creo que a todos nos ha pasado. A veces sentimos, ve y predícale a tal persona y uno dice, no, Dios guarde. A ese, no.
ese no merece la gracia de Dios, ese es malo. Y nosotros estamos como, ¿quién somos para decir quién merece o no la gracia de Dios? Y es difícil, yo se lo digo por experiencia propia, es difícil predicarle a una persona que uno sabe que no te desea lo mejor. Es muy difícil, pero eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y yo he tomado una decisión y le dije, ¿sabe qué, Señor? Yo tengo una lista de oración. Cada mes voy a orar por esta persona y por esta persona. Y me di cuenta que solo tenía personas en la lista que me caían bien. Y un día siento en mi corazón, apunte gente que a usted no le caiga tan bien. Y yo, ¿cómo? No, y por eso no oro. No, ¿qué ganas? Y seguía eso en mi corazón y seguía. Y lo comencé a hacer. Apunté nombres de gente que yo sé que yo no le caigo bien. Y comencé a orar, pero era como una oración así como, bendícelo, Señor, y llévatelo para allá. Hasta que un día dije, ¿sabe qué? Voy a orar desde mi corazón, como si fuera alguien que yo sí quiero. Y al principio cuesta digerirlo y usted es como, Señor, bendícelo, aplástalo con tus bendiciones. Pero después cambia la oración. Y yo les puedo decir que a veces por personas que no quieren nuestro bien, uno puede llegar a orar con amor, como si fuera un familiar, un amigo. Sí se puede, iglesia. Y esa es la manera en la que Dios nos quiere hablar. También Dios nos habla mediante su palabra. ¿Qué pasa? A veces no vamos a la palabra con una actitud correcta. Nos levantamos y es como, vamos a leer la Biblia, y nos vamos. Dios quiere hablarnos. Y muchas veces Él usa la Biblia, pero nosotros no estamos atentos a escuchar. A mí me pasa que a veces leo la Biblia en la mañana y la leo así por encima. Y la leo en la noche y digo, ¿esto estaba aquí? La leo otra vez y digo, mira. Porque a veces vamos tan apurados que no nos detenemos a escuchar la voz de Dios. Y también Dios nos habla mediante otras personas, sean cristianos o no cristianos. Para obedecer la voz de Dios, ya hablamos cómo reconocerla, pero para obedecerla debes hacer algo muy simple, hacerle caso y punto. Si notas, Dios le dijo a Elías que se levantara, ungiera a los reyes y buscara un sucesor. Esto era su plan para con el pueblo. Y Elías hubiera dicho, no, aquí me quedo porque me van a matar. Si usted nota, Elías se fue aún corriendo peligro con su vida. ¿Qué cambió? Que ahora él se había escuchado la voz de Dios. Dios le había estado hablando todo el tiempo, pero ahora él sí había decidido escucharla y obedecerla. Está bien escuchar la voz de Dios, perfecto. Pero si no la obedecemos, quedamos en las mismas. La realidad es que hoy en día la incertidumbre es algo que agobia todos nuestros días. Vemos gente sufriendo, inclusive muchos familiares, amigos, como decía Klender. Y por eso nos cuesta escuchar la voz de Dios. Pero Dios siempre nos está hablando. Y creo que ahora más que nunca, en este tiempo tan adverso, en que el enemigo está más esforzado en destruir a los hijos de Dios, creo que es importante que aprendamos a escuchar la voz de Dios, pero también a escuchar la voz de los que están a nuestro alrededor. Porque a veces hay gente clamándonos por ayuda y nosotros no estamos respondiendo. ¿Y saben quiénes son esas personas? Dios representado pidiéndonos que hagamos algo. Pidiéndonos que hagamos algo. Y uno dice, y yo le voy a decir algo, iglesia, lo que más he visto en este tiempo de pandemia al hacer cosas son las excusas. Inclusive nosotros ponemos excusas. Y es que estamos en pandemia. Y es que no podemos. Hay maneras de hacer las cosas. No todo es como era antes. Y es nuestra responsabilidad reinventarnos y buscar nuevas maneras de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El nivel que Dios desea que alcancemos no se basa en cuán fuerte oremos o nos sintamos, sino en que los momentos duros, cuando no sentimos nada,
podemos estar tranquilos, enfocarnos y escuchar la voz de Dios. Hay una gran diferencia entre ser espiritual y tratar de ser espiritual. La persona espiritual de verdad es una persona que se caracteriza por tener paz y fe en lo que Dios le prometió a través de las circunstancias difíciles. ¿Cuántos dicen amén? A veces vemos a gente que es muy calmada, muy quedita, muy tranquila. No le digo que sea así, pero ellos tienen una relación con Dios que yo admiro y que yo desearía tener. ¿Cuántos dicen amén? No estoy diciendo que el otro sea malo. Todos somos diferentes, nuestras personalidades se acoplan a lo que Dios quiere. Pero Dios desea que nos enfoquemos más en Él, meramente en Él, que lo que podamos sentir de Él, que las bendiciones que Él nos pueda dar.